Hola, buenos días a todos. Una vez más, estamos enfrente de la cámara para llevar un mensaje más a la familia, especialmente, y a los hermanos en Cristo Jesús, del hermano Cecilio Armando Osorio Márquez, allá en Zacapuato, Guerrero. Le llaman Tierra Caliente porque está pegado con el estado de Michoacán, estado de México y Guerrero. Entonces, hoy tenemos una enseñanza en el libro de Ezequiel. Y en el capítulo 3, verso 17 en adelante, vamos a ver el llamado que le hace Dios a este hombre, profeta. Pero quisiera orar un momento. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por esta sabiduría que has dejado a los humildes para enseñarle a los científicos, para enseñarle a los letrados, que usted levanta a los humildes, a los sencillos, para enseñar la palabra suya. A profetas que eran completamente rancheros, como Amós. Él se decía que era un ranchero. Gracias porque llevó tu palabra fuerte y les habló la verdad. Aunque no obedecieron, pero él tuvo el valor de hacerlo. Y hoy, con ese mismo valor de este ranchero, profeta, nos acercamos al trono de la gracia para pedirle perdón por nuestros pecados, por el pecado de Israel, por el pecado del mundo. Y le pedimos por los presidentes del mundo para que usted les dé sabiduría y sepan gobernar a su pueblo. Y a su iglesia de Jesucristo, le pido bendiciones para ella y para cada uno del que va a escuchar estos mensajes. Que usted, Padre Santo, les abra los oídos y puedan aceptar a su Hijo Jesucristo como su único Salvador. Jesús nos enseña que dice, el que tenga oídos, que oiga. Nunca dijo el que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que oiga. Y en el libro de Proverbios encontramos, aplica tu corazón a la sabiduría y tus oídos a las palabras. Con esto en cuenta, le pedimos que usted nos enseñe en estas escrituras y que toque nuestros corazones y que juntos obedezcamos la palabra de usted, Padre Santo. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Ezequiel capítulo 3 y verso 17 en adelante dice así. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestaras al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestaras para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Aquí Dios les está hablando a dos tipos de personas. A un converso y a un inconverso. Les está diciendo a los dos. Uno ya sabía de Cristo y se salió del camino.
Y hay que amonestarle, hay que llamarle la atención. Y al otro no conoce a Cristo, pero hay que hablarles, decirles acerca de Cristo. Aquí está poniendo Dios al profeta Ezequiel de atalaya. Y dirá usted, ¿qué significa atalaya? Atalaya era un hombre que se paraba arriba de una pared que guardaba la ciudad, rodeaba la ciudad, una pared grande, alta, y ponían una torre arriba. Y ese hombre se le llamaba atalaya o centinela. Alguien que estaba vigilando desde arriba, a lo lejos veía, y si veía venir al enemigo, él gritaba: hay peligro, preparen las armas, porque nos vienen a atacar. Y si él no hacía eso, el enemigo llegaba y conquistaba, y él perdía la vida. Por negligencia, porque se quedó dormido o por X razón. Pero su trabajo tenía que ser vigilante, centinela, atalaya, para advertir el peligro que venía a la gente. Y dice la palabra de Dios: a ti te he puesto. Es una analogía de esta atalaya, este hombre de atalaya, la cerca, el muro, como usted le quiera llamar, donde lo ponían a él. Pero esto es una figuración para poder hablar espiritualmente. Se le llama analogía. Entonces, a nosotros nos corresponde enseñar, como en aquel tiempo los profetas. Ya habíamos hablado del profeta Isaías, que él inclusive se dijo: yo y mis hijos he sido señal de prodigios y presagios. Aquí está Ezequiel. Lo ponen a él para avisar al pueblo, para que le diga a Israel y a la casa de Israel: regresa al camino de Dios. Adviérteles que están mal. Porque si tú no vas y les adviertes, y si uno se pierde, demandaré la sangre de tus manos, Ezequiel. Mas si tú vas y le avisas, y él sigue en su camino pecando, él se va a perder. Pero tú, profeta, librarás tu alma por haberle avisado, amonestado, explicado que andaba mal y que Dios te está mandando a avisarle que estás mal y que tienes que regresar al camino para que no te pierdas en el infierno. Este asunto es serio. Ya lo habíamos dicho. Este asunto es serio. Aquí no se juega con Dios. Pero hay el otro que anduvo bien con Dios, de repente se salió. Y en lugar de hacer lo justo, lo recto, lo honesto, hizo lo contrario. Se apartó de las leyes de Dios y empezó a hacer lo malo. Practicó la injusticia, el soborno. Se aprovechó de la viuda, del pobre y del menesteroso. A ese que ya conocía de Dios, también el centinela, el profeta, tiene que abrirle los ojos y decirle: estás mal en esto, en esto, en esto y en esto. Vuelve al camino de Dios.
Pero si él no obedece al profeta, al mensajero de Dios, entonces se va a perder, pero también va a librar su alma el profeta, el mensajero. Entonces aquí lo ponen a este profeta para avisarle a su pueblo, como un atalaya, como un vigilante. Lo mismo estamos hoy los nuevos evangelistas, predicadores, pastores, haciendo lo mismo que hicieron aquellos mensajeros, profetas de Dios, avisarles que hay consecuencias si te sales del redil y te vas a tener que enfrentar a esas consecuencias. Y nos mandan a advertirles acerca de las consecuencias. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el objetivo principal de Dios. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y poder derramar esa sangre y salvarnos y limpiarnos de todo pecado. Porque el Hijo del Hombre no vino a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvado por él. Ese es el punto principal que Dios ha querido siempre con su creación. Que no sufra. Pero su creación le vuelve la espada a su creador y hace lo contrario a lo que Dios ha ordenado en sus estatutos bíblicos. Entonces, viene el profeta y empieza a hablarles, a decirles, a exhortarlos, porque él trae un mandato en la espalda de Dios que tiene que hacerlo. Y que si él no obedece a Dios, el mismo profeta va a tener consecuencias. Se lo dice bien claro. Si alguno se pierde porque tú no fuiste a amonestarlo, yo voy a demandar la sangre de tus manos, profeta. Mas si tú vas y le avisas y él sigue en lo mismo, él se va a perder, pero tú librarás tu alma. Cosa curiosa, dirá usted, cómo Pilato repitió unas palabras similares cuando les dijo, no encuentro nada mal en este hombre. Yo me lavo las manos. O sea, un gentil se dio cuenta de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Y calladamente lo sabía. Y sabía que el conjunto de Sanedrín o la Suprema Corte hebrea estaba mal. Pero él se lava las manos. Yo nada tengo que ver con este hombre, justo. Allá arréglenselas ustedes. Voy a parafrasear. Pero le voy a poner un letrero
en la cruz que diga en 3 idiomas: Jesús, el Rey de los judíos. Y eso les ofendió a la Suprema Corte de Justicia israelita, de fariseos, montón de religiosos, escribas, fariseos, saduceos. Y así se quedó, en 3 idiomas, en latín, en griego y en hebreo. Y les ofendió y vinieron a reclamarle: no, él se decía que era rey, no pongas eso, que era rey de los judíos. Y Pilatos dijo: sí, así se va a quedar, les guste o no les guste. Y así se quedó. Jesús, el Rey de los judíos. Pero él se lavó las manos. Y aquellos iban a pagar la culpa por la muerte de un justo. Y hoy en día, nosotros los predicadores, evangelistas, hacemos exactamente lo mismo. Nos sentamos enfrente de un teléfono a grabar y avisarles a la familia, a los amigos y al que vea este mensaje: si andas mal, regresa al camino de Dios. Si tú ya conociste de Cristo y anduviste bien, regresa al camino de Cristo. De lo contrario, vas a tener consecuencias y no te van a gustar las consecuencias que te traiga el Señor. Y si tú no conoces de Cristo, querido amigo, te tengo buenas noticias. Dios, pasando por alto, ha establecido para los hombres un tiempo y un lugar para que se arrepientan. Pasando por alto tus pecados, ha establecido un tiempo para ti. Y hoy es el tiempo, si tú estás viendo este video. Hoy es el tiempo tuyo. Ya lo pasado, lo que hiciste, lo que hayas hecho, si mataste a 10, 15, si violaste, si hiciste soborno, si robaste o te dejaste sobornar, hoy es el tiempo tuyo. No importa qué pecado hayas hecho. Puede ser el pecado más grande del mundo, que creas que nadie te va a perdonar, ni Dios. No, estás equivocado. Dios perdona el pecado pequeño y el grande. Nada más que el ser humano cree que al robarse un lapicero de una tienda donde hay 20, 50, se le hace bonito, fácil. Lo vio bonito, lo agarra y se lo lleva a casa. Y cree que ese pecado es pequeño. No, ese lapicero que usted se está robando o llevando de otro lugar, cualquier cosa pequeña que se lleve usted, que porque ahí hay muchos, quiero decirle, amigo, que no quiero lastimar sus sentimientos. El mismo pecado de llevarse usted un lapicero y aquel que viola a una mujer es el mismo pecado. Aquel que mata y se roba un alfiler es el mismo pecado. Los humanos pusimos una medida. Oh, este es un pecado chiquito. Eso Dios no lo ve. Yo no he hecho nada malo. Yo no voy a aceptar a Cristo. ¿Qué malo he hecho yo? Eso es orgullo y soberbia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Aquí no dice algunos pecaron, no, por cuanto todos. Cuando dice la palabra todos, todos, desde Adán y Eva hasta Apocalipsis, todos hemos pecado. Y no hay uno justo. Así que no se escuda en que dice, es que yo no he hecho nada. Yo no tengo por qué aceptar a Cristo. No, querido amigo, anda equivocado. Nosotros tenemos el deber, nos guste o no nos guste, de llevar las noticias, de amonestar al que ande mal, al pecador, al impío y al pío, al justo, que se salió del redil. A ese hay que traerlo de las orejas, con amor, y decirle, andabas bien en Cristo, te saliste y tienes que regresar, o las consecuencias tendrás que pagar. Un verso sin esfuerzo. Entonces, esa es nuestra obligación. Y el apóstol Pablo lo expuso de una manera simple y sencilla. Con voluntad o sin voluntad, tengo que hacerlo, porque ya se me fue impuesto. O sea, ya lo habían mandado a hablar de Cristo. Aunque le gustara o no, él tenía que obedecer. Y hoy nosotros estamos ahí siguiendo los mismos pasos de Jesucristo, de Pablo, de Silas, de Apolos, de Pedro, de Juan, de Mateo, tratando de hablar la verdad a la gente y exhortándolos al arrepentimiento para que vengan a los pies de Jesucristo. Entonces aquí hay un profeta que tenía que obedecer a Dios, porque si no obedecía a Dios, él iba a pagar las consecuencias por si alguno se perdía. Entonces, dirá usted, no es que usted está hablando del Viejo Testamento. No, está correlacionado el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento. Yo quisiera llevarte al libro de los Hebreos, donde nos explica algo acerca de esto. Pero lo voy a dejar al último. Pablo se vio en una situación parecida a la de Pilatos. Hechos capítulo 18 y verso 6. Libro de los Hechos, capítulo 18 y verso 6. Vamos a ver qué dice la Escritura. Mientras la busco, vamos a buscarla. Hechos, capítulo 18. Aquí está. Y vamos al verso 6 de Hechos, capítulo 18, 6. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Pablo les estaba hablando a los hebreos, diciéndoles, exhortándolos a que regresaran, a que los profetas que les dijeron de Jesucristo, Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos ellos les advertían. Y Pablo aquí en el libro de los Hechos se metía a las sinagogas y les explicaba acerca de Cristo, del Cristo
que se había anunciado en los profetas y que había venido y que ellos lo habían rechazado y que lo habían colgado de un madero en una muerte muy fuerte. Entonces aquí están las palabras que están diciendo Ezequiel capítulo 3. Demandaré la sangre de tus manos si tú no les adviertes, les explicas, les dices acerca de la verdad de Dios y de Cristo. Y aquí se los voy a repetir. Pero cuando ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos, se le opusieron a Pablo y blasfemaron, Pablo sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio. Yo me libro. Yo me lavo las manos como Pilatos. Y me voy a evangelizar a otro pueblo, a otra gente, a otra raza, como usted le quiera llamar. Aquí les está hablando los hebreos, a judíos. Y tenía confrontaciones muy fuertes con ellos acerca de las verdades que se tienen que decir. Por eso él se lavó las manos. Entonces, hoy en día nosotros, ¿qué podemos esperar? Con críticas. Que somos controversiales, que somos extremistas, que somos esto, que somos lo otro. No lo tome así ni lo diga así. Le está doliendo la palabra de Dios que escucha de nuestros labios, porque nosotros sí estamos obedeciendo al que nos mandó. Y si usted le ofende las palabras de los nuevos predicadores, como los antiguos profetas, mensajeros anunciaban y les ofendía, hoy en día a algunos les va a ofender y a otros les va a gustar. Algunos desobedecerán y algunos obedecerán. Pero cualquiera que sea la circunstancia, nosotros no podemos podernos quedar callados. Mi apellido mismo significa callado. Pero yo no le voy a hacer caso a mi apellido porque voy a ofender a las personas con las prédicas que van a salir y van a seguir. Porque al fin y al cabo no soy yo. A mí me escogieron desde el vientre de mi madre para llevar el evangelio. Y lo voy a hacer. Me guste o no me guste, yo tengo que hacerlo. Cansado o no cansado, yo tengo que seguir adelante. Esto es el deber del atalaya, del centinela, del evangelista, seguir adelante. Pero hay un pasaje, como les dije, allá en Hebreos, que dice así. Hebreos capítulo 13 y verso 17 en adelante. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Hebreos capítulo 13, verso 17 en adelante. Ellos, pastores, evangelistas, predicadores, estamos orando por el mundo, por el pueblo de Dios, por la creación de Dios y por ustedes, familia de padre y madre,
y familia en Cristo. Pero que hay reglas. A nosotros nos llamaron a llevar las noticias de salvación. Nos llamaron a exhortar al que se salió del redil. Y nos llamaron a llamarle la atención al que ande haciendo injusticia. Y si yo no obedezco y alguien se pierde, a mí van a demandarme la sangre de ese que se pierde. Pero si yo voy y lo amonesto y le hablo la verdad, aunque él se moleste, yo voy a lavarme las manos como Pablo y como Pilato. Porque yo fui y obedecí a Dios. Es lo que estoy haciendo, obedeciendo a Dios, llevando la palabra de Dios. ¿Va a haber garantías? En el otro video anterior, Pedro fue el que le preguntó, ¿hemos dejado todo? Y Jesús le contestó, sí, sí va a haber. Aquí y en la vida eterna. ¿Este asunto es serio? Sí. Y tenemos que seguirle adelante. Son 31 minutos que hemos hablado de esto. Les dejé unas citas bíblicas, pero hay otra cita bíblica del libro de los Hechos, ahí en 26. Se me hace que vi algo. Que es importante, también quería compartírselas. En el libro de los Hechos, aquí está. Pablo les decía estas palabras. En Hechos 20:26 leemos y dice, por tanto os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a ustedes todo el propósito de Dios. ¿Qué les está explicando? Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos ustedes. Pues no rehuí declarar a ustedes todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Entonces él se vuelve a lavar las manos con otros por haberles declarado todo el propósito de Dios. Y termina que cuando yo me aparte de ustedes voy a ir a otra región a predicar, o cuando yo muera, tengan cuidado porque ya van a venir lobos rapaces. Y los tenemos hoy en Estados Unidos, donde yo vivo. Y los tenemos allá también en Centroamérica. Lobos rapaces que se hacen ricos del evangelio, teniendo millones, viajando en un jet privado. Esos son lobos rapaces.
Tenga cuidado de ellos. Y yo les he mandado videos a ciertas personas de estos lobos rapaces que salen en televisión y se vuelven ricos a costillas de los tontos, porque no han querido leer las escrituras o porque no hubo quien se las leyera, quien les explicara las escrituras. Por eso vemos gente que queremos llevar el evangelio sin volverse rico, sin fines de lucro, llevando un evangelio puro, sin esperar robar a gente inocente, ignorante de la palabra de Dios. Entonces termino. Someteos a sus pastores, porque ellos velan por sus almas y darán cuenta a Dios de ustedes. Hebreos 13:17, lo lee usted y se lo memoriza, si usted quiere memorizarlo. Hoy terminamos con este mensaje, pero viene el que sigue. Yo no sé si van a entrar los 35 minutos o no, pero aquí le voy a parar para seguir el próximo. Este fue de un centinela, atalaya, guardia, vigilante, como usted le quiera llamar. Ahora vienen el otro, los espías. Y luego viene la figura de Cristo. Y no nos hemos olvidado de los que siguen a Jesús. Es una correlación que vamos a ir viendo la figura de Cristo anunciada desde el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, el próximo se va a llamar los espías y el próximo los agentes secretos de Jesús, la Interpol de Jesucristo. Dos mensajes que vienen correlacionados con esto. Hoy termino y empezamos el otro en un momento. Gracias le damos a Dios por todo esto en el nombre de Cristo Jesús, por esta prédica. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, Padre Santo. Gracias. Amén.